vamos a hablar sobre lo que es el proyecto o diseño curricular institucional. ¿Qué podemos decir sobre esto? Decimos que el proyecto institucional o currículo es el instrumento por el cual se vincula al medio social con la institución educativa. Entonces, el proyecto o currículo es una herramienta o un instrumento que va a vincular al entorno de la institución educativa, es decir, al medio social, con la institución educativa. Considerando que debe de considerar el modelo pedagógico que va a utilizar. Es decir, además de que va a vincular, debe de considerar el tipo de modelo pedagógico que se va a utilizar en la determinada institución. Obviamente considerando lo que ya habíamos hablado, ¿no? Lo que es el contexto nacional, desde lo macro. ¿Se puede ver las diapositivas, por favor? Me parece que no se puede ver las diapositivas. No sé si alguien me podría confirmar. No se ve, licenciada. Sí, Lice, no se ve. ¿Ahora? Ahora se ve. Sí se ve, ¿no? Sí. Bien, entonces, para poder desarrollar un plan curricular, institucional, debemos considerar, primeramente, que este va a tener dos tipos, dos subdivisiones, por así decirlo, que se van a complementar entre sí, que va a ser un programa general y un programa específico, que también se lo puede denominar un proyecto curricular general y un proyecto curricular específico. El proyecto o el programa general como habíamos indicado también, se va a considerar el nivel, o sea, va a ser el nivel macro de la institución, porque aquí ya estamos hablando dentro de la institución. Va a ser el nivel macro de la institución, que va a considerar que va a considerar el modelo marco de la educación boliviana, ya que esta va a ser a través de esta se va a poder realizar la implementación del modelo sociocomunitario productivo, que es el modelo que está manejando ahorita el sistema educativo, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas y productivas para poder o para que se pueda articular con los procesos formativos del desarrollo productivo de las comunidades rurales y también de las comunidades urbanas, en la lógica de que se pueda plantear la gestión territorial, la identidad cultural en relación con la armonía o para que se pueda generar una relación armónica
con la madre tierra y también con el cosmos, ¿no? Eso nos indica el currículum base y ese es el marco de la lógica de la educación boliviana. Entonces, el nivel macro lo que va a considerar o va a desarrollar va a considerar todo el concepto que les hablé anteriormente y va a desarrollar a raíz de eso los planes, los programas, los fundamentos, el perfil institucional, los enfoques transversales, la especialización, la formación continua del docente, los estándares en los que se va a basar, etcétera. Obviamente, todo esto a raíz de la implementación del sistema marco. Después, la otra subdivisión, como habíamos dicho, es el programa específico dentro de la institución. Entonces, este va a ser o va a indicar las características específicas de la institución y va a contener lo que es la identidad institucional o va a estructurar la identidad institucional, el enfoque curricular, el enfoque pedagógico, la planeación curricular y la planeación didáctica. Esta planeación didáctica, a su vez, se va a subdividir en lo que es la programación anual, la programación de unidad y la programación por sesión de clase. Entonces, vamos a ir analizando punto por punto sobre el programa específico de una institución. Entonces, vamos a hablar sobre la identidad institucional. Un momentito, por favor, voy a admitir. Bien, cuando hablamos de la identidad institucional, vamos a decir que esta se refiere a que la identidad institucional está dada, ¿por qué? Por los componentes macropolíticos, con el objeto de construir el horizonte institucional respecto a que a los valores y su modelo pedagógico. Es decir, se va a referir a los intereses y necesidades de la comunidad macropolítica bajo las directrices del Estado. Estas directrices del Estado, o nos van a dar estas directrices el Estado a través de su Ministerio de Educación y después a través de sus direcciones departamentales y así van a ir bajando, ¿no? Dependiendo de la región, localidad, etc. ¿Por qué se va a configurar la identidad institucional? La identidad institucional es muy importante configurarla dentro del currículum porque va a determinar o se va a determinar el enfoque, el horizonte, como dice, el horizonte institucional, para que se puedan construir ciertos lineamientos políticos institucionales, como ser los valores, el modelo pedagógico. Antes se utilizaba, por ejemplo, el modelo pedagógico, ahora el tradicional, ahora se utiliza el modelo pedagógico por competencias. Entonces,
va a direccionar aquello. Y para poder construir esta identidad institucional, va a considerar lo siguiente, va a considerar la historia de la institución educativa, va a considerar las expectativas y las necesidades de los estudiantes, de los padres de familia, de la comunidad. También va a considerar los conocimientos y experiencias de los docentes, el interés de los docentes y de los directores, ¿no? Y el interés que estos tengan respecto a ciertas áreas en las que hayan sido preparados o en las que tengan su preparación profesional. También, para poder realizar una identidad institucional, se debe de tener en cuenta las prescripciones. Un ratito, por favor, estoy admitiendo. Entonces, como les decía, también va a tomar en cuenta las prescripciones, las orientaciones y los planes de las políticas micro y macroeducativas. Va a ayudar a que exista una estrecha relación entre la cultura y la identidad social del entorno, ¿no? Para que a raíz de estas características pueda surgir y crear su propia identidad institucional, pero reflejándose o enraizándose a su entorno, para que no sea rechazado, ¿no? También por el entorno, la determinada institución, porque si la institución tiene una identidad institucional distinta al entorno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a recibir rechazo de la comunidad, no se va a identificar con el entorno, ni la comunidad se va a identificar con la institución educativa o la institución superior o la institución tecnológica. Entonces, es ahí que a veces, a raíz de este punto, fracasan muchas instituciones educativas, porque los comunarios bueno, pues las personas que se encuentran en el entorno de esa institución no se identifican y por lo tanto no van, rechazan a la institución. Entonces, como les decía, tanta va a ser la identificación de la institución que ¿qué va a apropiarse o va a considerar en su identidad institucional y la va a reflejar en el entorno a través de realizar en sus actividades, en sus hechos, en lo que refleja como institución las creencias, los símbolos, las formas de comportamiento de la institución. Y gracias a esto, las instituciones van a medir su horizonte institucional respecto a los valores y a su modelo pedagógico. Es también muy importante esta identidad institucional. ¿Por qué? Porque a raíz de la identidad institucional van a ser formados los estudiantes, y no solo los estudiantes, los docentes que se deben de identificar también con esta identidad institucional, van a reflejar a la sociedad lo que esa institución tiene como identidad y sus comportamientos, tanto conductuales, cognitivos, constructivos, van a ser reflejo de la identidad institucional que se haya forjado en ellos. Entonces, es muy importante por eso que se determine la identidad institucional dentro del currículo. Bien, entonces, una vez que hemos hablado de esto, vamos a hablar acerca del enfoque curricular. El enfoque curricular es el cuerpo teórico
que va a sustentar la forma en que se visualizan los diferentes elementos del currículo y cómo estos se van a concebir o cómo los van a concebir o cómo se concebirán sus interacciones de acuerdo con el énfasis que se dé a cada uno de estos diferentes elementos. Los enfoques curriculares van a constituir el énfasis teórico. Ellos van a determinar cuán enfático es un determinado contenido teórico. ¿Qué se debe de adoptar en un determinado sistema educativo? ¿Para qué? Para poder caracterizar y organizar internamente los elementos del currículo. También el enfoque curricular va a orientar los planeamientos curriculares, que esto, en especial los que se concentran en las acciones específicas del diseño curricular. Entonces, decimos que el enfoque curricular visualiza los diferentes elementos del currículo y cómo se concebirán sus interacciones de estos elementos. Uno de los puntos más importantes del enfoque curricular es poder determinar el énfasis teórico de cuán importante es un determinado, de una determinada teoría para poder introducirla dentro de la planificación curricular. Y para ello debe de considerar o puede tener los siguientes enfoques, ¿no? El psicologista, el academicista, el tecnológico, socio-reconstructivista y el dialéctico. Cuando hablamos del enfoque psicologista, en este enfoque se va a poner más énfasis o va a estar centrado más en el alumno, donde se lo va a considerar como un ser activo, dinámico, participativo. Respecto al enfoque academicista o intelectualista, el alumno va a asumir un papel preponderante como un sujeto del proceso de acción y reflexión. En este enfoque, el alumno va a ser activo, va a ser participativo dentro de lo que es la práctica social educativa. Respecto al enfoque tecnológico, que es el que la mayoría se está aplicando dentro de las instituciones técnicas tecnológicas y también en las instituciones educativas, el enfoque va a ser utilizar la tecnología para lograr la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que este enfoque que se está aplicando, ¿no?, dentro de lo que es el sistema educativo actual, está teniendo, pues, o creo que ha sido uno de los enfoques donde se ha podido ver un poco el talón de Aquiles de la educación boliviana. En especial, pienso yo, desde mi perspectiva, también como madre de familia, viendo a mis hijos cursar, ¿no?, el área pedagógica a través del sistema virtual, se ha podido denotar que tanto las familias, los padres de familia, los niños, o sea, la sociedad en general, tienen muchas falencias con el uso de las tecnologías. Que sí, poco a poco se está logrando quizás alcanzar algunos de los objetivos, pero considero de que todavía falta mucho camino que debemos de recorrer como sistema educativo.
Después, cuando hablamos del enfoque socio-reconstruccionista, en este enfoque se va a dar primacía al alumno como un agente de cambio social. Este enfoque va a ser crítico, también va a ser creador, va a ser comprometido, va a ser dinámico. Y bueno, cuando hablamos del enfoque dialéctico, vamos a indicar que este está relacionado con la praxis de los conocimientos y su aplicabilidad en la realidad. El docente va a ser, a través de este enfoque, va a ser un promotor del carácter, de que el estudiante esté activo, sea reflexivo, que sea crítico, que sea analítico, para poder desarrollarse ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que le sea útil y se apropie de ese conocimiento. Bien. Ahora vamos a hablar del enfoque pedagógico, ¿no? Que es el otro, elemento de el currículo específico. Cuando hablamos del enfoque pedagógico, decimos que es la manera de llevar una estructura bien organizada para un buen desarrollo del aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje que se va a dar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se facilite, a que los alumnos puedan comprender de mejor manera los conceptos o las ideas que son propuestas por el docente. Gracias a este enfoque pedagógico, a esta estructura que va a estar bien organizada, planificada, para poder desarrollar en la planificación de clase, en el desarrollo de la clase. Entonces, esto va a ayudar ¿a qué? A que el docente tenga una guía estructurada y a que el estudiante pueda comprender bien por qué razón está llevando un determinado tema. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Qué es lo que va a cambiar en ese estudiante después de que se haya apropiado de ese conocimiento? Entonces, también podemos decir que el enfoque pedagógico son guías sistemáticas que están cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan los propósitos, las ideas y las actividades, estableciendo las directrices que se van a considerar óptimas para un buen desarrollo. Porque no, y ustedes como docentes o los que son profesores de la educación regular o de la educación superior o de la educación técnica, saben muy bien que no se puede aplicar las mismas herramientas, las mismas actividades, los mismos propósitos en todas las unidades de aprendizaje o en las unidades temáticas o en un determinado tema. E incluso no se pueden aplicar todas las metodologías didácticas en todos los estudiantes de la misma manera. Entonces, este enfoque pedagógico nos va a dar una guía estructural para que nosotros podamos desarrollar y nos va a servir también como un elemento didáctico para el docente en cuanto a su proceso formativo y va a servir como una herramienta didáctica para el estudiante para que él pueda comprender y aprender
las unidades temáticas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los modelos pedagógicos, ¿no?, que se tienen, tenemos el tradicional, el conductista, el experiencial, el cognitivista, el constructivista, que van a ayudar a que nosotros podamos comprender de qué manera vamos a aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué ha cambiado, qué no debemos cometer, qué sí debemos hacer. Esto nos va a ayudar como docentes a poder realizar un análisis de quizás los errores que se han podido cometer en determinados modelos pedagógicos, o quizás los aciertos que tienen estos modelos pedagógicos. Entonces podemos rescatar para poder desarrollar nuestro enfoque pedagógico y la estructura pedagógica de nuestra planificación. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la planeación curricular. La planeación curricular es un término que se utiliza para referirse al plan de estudios, es decir, a las áreas y a las asignaturas que se van a impartir en una institución educativa. Va a ser el programa de estudio, también que se denomina programa de estudios, e incluso la implementación didáctica. Entonces, la planeación curricular es la fundamentación teórico-práctica que el docente utiliza como guía para poder realizar de manera estructurada su trabajo. En ella tiene lo que se pretende hacer. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Tiene los contenidos que se deben trabajar, las sugerencias de cómo hacerlo, las formas de la evaluación. Tiene también o va a indicar las herramientas que se van a utilizar, las fechas en que se deben de desarrollar determinadas actividades y cuándo se deben de culminar las unidades temáticas, las unidades de aprendizaje, la forma en la que se va a evaluar y cómo se debe de aplicar esta evaluación. Entonces, en esta planificación curricular, como subdivisión del currículo específico institucional, nos va a dar las directrices al docente para poder elaborar nuestra planificación. Para poder elaborar nuestra planificación y desarrollarla además, o sea, realizar la gestión educativa. El currículo, entonces, va a dividirse o vamos a encontrar ciertos tipos de currículum dentro de lo que es la planeación curricular o el currículum. Vamos a encontrar al currículum formal, al currículum oculto y al currículum nulo. Cuando hablamos del formal, estamos hablando de que es el que está escrito y viene completamente detallado, siendo la guía de toda práctica educativa. Entonces, ese es el que ya está estructurado, está escrito, y es de él en el que nos vamos a basar para poder elaborar y desarrollar nuestra práctica educativa. El currículum oculto son las experiencias educativas que generan el aprendizaje y que se dan sin ninguna intención. Entonces, este currículum oculto se da en el día a día. No ha sido planificado, no ha sido desarrollado, pero resulta que surge de las necesidades que se van a
que van a surgir en el día a día cuando se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje en una determinada unidad temática. Y el currículum nulo, que va a englobar todo lo que se debía de haber trabajado, pero por diversos motivos o ciertos eventos no se pudo realizar o ya no se realizó. Y acá me olvidaba, bueno, entre el currículo formal y oculto, tendríamos también al currículum real. El currículum real es la puesta en marcha del currículum formal. Pero en este currículum real se van a incluir ciertas modificaciones que también o que se denomina el currículum abierto, que es donde se van a incluir ciertas modificaciones del currículum formal necesarias para la adecuación del contexto y la realidad que se esté viviendo en ese momento en el clima educativo de aula, del curso. Para que las actividades que se vayan a desarrollar puedan ser modificadas y adecuadas al momento real que se esté viviendo, es decir, a la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de esta manera poder solucionar las necesidades que requieran nuestros alumnos o también las necesidades del docente. Entonces, para desarrollar un currículum debemos preguntar qué hacer, cuándo vamos o qué enseñar, perdón, cuándo vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar. Esto es para poder elaborar fundamentalmente lo que es la didáctica pedagógica o la fundamentación pedagógica. Nos hacemos estas preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? Para que la respuesta la podamos obtener al momento que realizamos la evaluación. Cuando obtengamos o cuando realicemos la evaluación, vamos a determinar con una exactitud plena de qué realmente debemos enseñar, en cuándo debemos enseñar, es decir, en qué momento y cómo. Y a raíz de esta evaluación, se va a poder modificar la planificación de una determinada gestión o de la próxima gestión. Entonces, el currículum o la planeación curricular indicará y delimitará los objetivos del currículum específico, las metas, los propósitos que deben de tener los estudiantes al finalizar cada etapa. Y eso, como les decía, solamente se va a determinar a través de la evaluación. Esas respuestas nos las va a dar la evaluación. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la planeación didáctica. La planeación didáctica va a constituir o constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan de estudios o en el programa de estudios y la concreción en el aula. Es decir, que se la debe concebir como una condición de un todo, o sea, sin la cual no se puede cumplir el programa de estudios. ¿Para qué? Para que se logre que los estudiantes se lleven los aprendizajes al término de cada nivel educativo. Para eso se realiza la planificación didáctica.
Entonces, es una ruta guía del docente para poder desempeñar con eficiencia su función bajo la óptica de que es un proceso que debe de estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. También se puede decir de que es un recurso didáctico que el docente aplica para organizar, para poder jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su plan de asignatura. Y otra vez aquí decimos que se va a realizar las preguntas. El qué, el para qué y cómo se va a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar un determinado tema? ¿Y cómo voy a enseñar este tema? Y también, ¿cómo va a evaluar? Siempre considerando el tiempo y el espacio, los materiales didácticos o los materiales de apoyo. Y estos materiales bajo un enfoque constructivista. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Para qué me van a servir? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿En qué los voy a aplicar? ¿Serán materiales didácticos que me sirvan para los estudiantes? Etcétera. También va a constituir la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales y específicos con la finalidad de facilitar el logro de los aprendizajes esperados, la construcción de los conocimientos, las habilidades, las actitudes en los estudiantes. Es decir, que con la planificación didáctica se podrán cumplir los elementos básicos del modelo por competencia. Bien, la planificación didáctica se va a poder desarrollar dentro de 3 niveles. Estos 3 niveles van a ser la programación anual, que es el plan de la materia, la programación de la unidad y la programación de sesión de clase. O la planificación por sesión de clase. Cuando hablamos de la planificación anual, vamos a decir que esta consiste en un diseño que va a contemplar los objetivos, los contenidos, las estrategias y las diversas unidades de aprendizaje que se van a desarrollar en un periodo de un año. Y bueno, según nuestro sistema educativo, en cuántos bimestres, trimestres, semestres o anual va a ser la división de los programas, en cuánto tiempo se van a hacer las evaluaciones, sobre qué unidades, etc. La planificación o programación de unidad, esta es más breve y tiene una duración en la que el docente va a determinar qué es necesario para impartir y lograr el aprendizaje esperado. Antes, la programación no era por unidad, sino era por tema. Ahora, con el método por competencias, indica de que ya no es un determinado, que los temas ya no son separados, ¿no? Sino que los temas tienen una correlación tanto horizontal como vertical y van a generar un conocimiento global, generando una unidad de aprendizaje. Entonces, la planificación se debe de realizar considerando aquello. Y por último, hablamos de lo que es la programación por sesión de clase o la planificación de una clase. La planificación de una clase es una planificación más específica.
Esta puede recibir el nombre de planificación diaria y en ella el docente debe señalar los distintos momentos que ocurrirán dentro del aula, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en interacción con el estudiante. Entonces, estos momentos podrán ser el inicio, el desarrollo y el cierre de una determinada unidad de aprendizaje. Sin embargo, es una secuencia didáctica que se da a través de un proceso planeado detalladamente. Es decir, que la planificación anual, la planificación de unidad y la planificación de clase no van separadas, sino que entre las tres conforman un todo para que se pueda dar una gestión educativa anual. Y por último, nos vamos a lo que son los elementos de la planeación didáctica. Los elementos de la planeación didáctica van a identificar la asignatura, van a ser la identificación de la asignatura, la caracterización del contexto del plantel, la caracterización de los, va a ser el caracterizar a los grupos de los estudiantes. Cuando hablamos de identificar la asignatura, vamos a hablar acerca de los contenidos temáticos que se van a impartir y conocer y que van a estar estos completamente desarrollados, descritos, identificados dentro del plan de estudios vigente. Cuando hablamos de caracterizar el contexto del plantel, es decir, para poder realizar una planificación didáctica, el docente debe de considerar que las condiciones socioeconómicas, las condiciones medioambientales, las vías de comunicación, la infraestructura, el equipamiento, el acceso a las TICs, entre otros aspectos que se pueden adicionar para poder situar las actividades y los proyectos que se van a desarrollar en la estrategia didáctica que se vaya a aplicar como metodología. Cuando hablamos de caracterizar a los otros grupos, a los grupos de estudiantes, debemos de comprender que se atenderá que los estilos de aprendizaje de los estudiantes, la constitución de los estudiantes, las características de convivencia dentro del grupo escolar, del grupo de aula, ¿no? Las localidades de origen, las condiciones socioeconómicas que puedan prevalecer y otros aspectos que puedan considerarse en las actividades didácticas, ¿no? Entonces, estos elementos o estos puntos son importantes para poder desarrollar una planificación didáctica. Con esto habríamos concluido con los elementos y conceptos básicos, los más básicos de lo que es, ¿no? Lo que es la gestión educativa, la planificación educativa, la planificación curricular institucional, la planificación general institucional, la planificación específica institucional y todos sus subelementos. Para poder ingresar a desarrollar de una manera más práctica, pero con conocimientos básicos que tal vez ustedes ya lo sabían. Simplemente para refrescar la memoria o puntualizar ciertos puntos que tal vez podríamos habernos olvidado, se ha hecho una retroalimentación o un refrescamiento de memoria de ciertos puntos para poder desarrollar ya de manera práctica lo que es la planificación de unidad
la planificación de materia y la planificación de clase, que las estaríamos desarrollando a partir de, bueno, pues la siguiente unidad. La siguiente unidad estaríamos hablando ya a mayor profundidad sobre la planificación de materias y estaríamos desarrollando lo que es una planificación de materia o planificación anual. La subsiguiente estaríamos hablando de lo que es una planificación de unidad y ya para finalizar en la última semana estaríamos desarrollando lo que es una planificación de aula y con eso estaríamos concluyendo el módulo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar, tal vez algo que aumentar, añadir a mi exposición.